Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo en la Inglaterra victoriana a través de la casa lúgubre de Charles Dickens. Ya estoy ahí en la recta final. Hay que aprovechar que hoy, no sé por qué, las obras del vecino se han paralizado por un día para hacer este vídeo que va a ser algo diferente de los que suelo hacer, porque si bien yo creo firmemente que de lo que os voy a hablar en este vídeo es de literatura, es de un tipo de literatura peculiar que me atrevería a decir que se ha ido poniendo de moda y que a día de hoy casi es un género literario propio, como es el de los discursos. Me encanta leer discursos. Ocurre un poco lo mismo que con el teatro. Hay gente para la que el teatro solo tiene valor sobre el escenario, mientras que yo algunas piezas teatrales, por ejemplo, pues de Federico García Lorca, la trilogía rural, o las grandes obras de William Shakespeare, las disfruto más leídas. No sé por qué. Supongo que tiene algo que ver el hecho de que yo soy lector y que cuando leo la información me entra por otro lado del cerebro, y también por todo lo que te ofrece una lectura pausada. Te permite captar mucho mejor los matices de todo lo que se dice en la obra de teatro. Pues pasa un poco lo mismo con los discursos. Hay gente que los discursos los prefiere hablados, pero lo cierto es que yo soy un gran lector de discursos. Hay discursos que me han emocionado, hay discursos que me han inspirado. Pues hacía tiempo que quería hacer un vídeo sobre este tipo de literatura. Lo cierto es que, como he dicho, creo que se ha puesto de moda que las editoriales editen en formato de libro discursos. Por ejemplo, yo creo que el último gran fenómeno que se dio en el tema de discursos editados como libros es Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, que a mí no me mató, por lo que no lo voy a incluir a este vídeo, en el que os quiero hablar de los 5 discursos hechos por escritores a los que admiro, que más me han gustado y más me han inspirado. Además, todos cuentan con una edición. Y aparte de estos 5, hay uno que es semi-discurso, que he incluido como un extra, como una mención. Pero de verdad, créanme que todos los discursos de los que voy a hablar en este vídeo a mí me han llegado de una forma muy especial, y creo que cada uno en su tema y con su estilo habla de temas trascendentales. Y si están en el ranking de este vídeo es porque yo incluso les encuentro un gran valor literario, puramente literario, más allá del objetivo del discurso o su contexto. Y ya sin más dilación, bienvenidos a mi discurso, bienvenidos a Trotalibros. Es importante diferenciar un ensayo de un discurso. Aquí no os vengo a hablar de mis ensayos favoritos, sino de libros que transcriben discursos. Discursos que han brillado tanto que un editor ha pensado que valía la pena ponerlo sobre papel e inmortalizarlo como un semi-ensayo, pero que al final no es más que ese discurso que se dio en un momento determinado. Por esto, antes de entrar propiamente en el ranking, tengo que hacer mención de un discurso que no acaba de encajar en la categoría de discurso, porque su autora, después de dar un discurso, lo convirtió en un ensayo. Y seguramente del discurso original solo queda el esqueleto, lo que lo convierte en una especie de híbrido entre discurso y ensayo. Y no es otro que el gran clásico feminista de Una habitación propia, de Virginia Woolf. Una habitación propia es un libro, es un ensayo, publicados en 1929, pero un ensayo basado en una serie de conferencias que dio Virginia Woolf el año anterior, en 1928, en la Newnham College y la Girton College, universidades femeninas de la Universidad de Cambridge. Sin duda, Una habitación propia de Virginia Woolf merece una mención especial. Estas dos universidades femeninas de la Universidad de Cambridge le pidieron a Virginia Woolf que diera una serie de conferencias con la temática de mujeres y ficción. Pocos sospechaban que lo que haría Virginia Woolf es crear uno de los ensayos feministas más increíbles de la literatura
a raíz de esas conferencias. Unas conferencias que se convertirían en ensayo y aún así, en ese mismo ensayo, Virginia Woolf emplea técnicas narrativas como el flujo de conciencia o un narrador que al final es ella misma preparándose la conferencia, preparándose el discurso. Virginia Woolf arranca el discurso con la conclusión: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y a partir de esa conclusión va recorriendo la historia de las mujeres en la escritura, de las escritoras, y las muchas barreras que tienen que superar para educarse y dedicarse a la escritura. Incluso llega a inventarse una hipotética hermana de William Shakespeare, Judith Shakespeare, para mostrar de forma evidente cómo la sociedad tiende a empujar y a impulsar a William Shakespeare, y a su hermana, en cambio, se lo encuentra todo en contra. Y no solo esto, sino que también nos habla de la diferencia entre las mujeres como son retratadas en literatura, es decir, de los personajes femeninos, muchas veces fuertes, especialmente incluso eróticos, cuando son construidos por un escritor varón, y las mujeres de la realidad de la época, que se solían pues quedar atrapadas en su papel de esposas y madres. Y ahora sí, una vez ya he hablado de este texto fundamental que es una habitación propia, si os parece vamos a mis 5 discursos favoritos. No están en ningún orden, lo que sí es cierto es que el último es mi favorito. En cualquier caso, he decidido empezar por En los márgenes de Elena Ferrante. Mientras tanto, solo espero que mi cerebro se distraiga, falle, y otros de mis yoes, fuera de los márgenes, muchos yoes, se consoliden, me aferren de la mano, y con la escritura comiencen a tirar de mí y llevarme allí donde temo ir, a donde me duele ir, de donde, si me aventuro más allá, no está claro que luego sepa regresar. Bueno, ya sabéis que yo de Elena Ferrante me compro hasta la lista de la compra. Lo fuerte es que nunca decepciona. Y como Lumen sabe que yo y tantos otros lectores de Elena Ferrante nos compramos hasta la lista de la compra, se lo publican todo. En los márgenes lo que contiene son las 3 lecciones, las 3 conferencias que impartió la escritora Elena Ferrante, invitada por el Centro de Estudios Humanísticos Umberto Eco de la Universidad de Bolonia. Son 3 conferencias que dio en días sucesivos, y al final hay un 4º capítulo con un breve ensayo literario de la misma Elena Ferrante. Ni siquiera alcanzan las 100 páginas, pero en estas 3 conferencias Elena Ferrante de lo que nos habla es de su experiencia como lectora y como escritora. Cómo el descubrimiento de la lectura la marcó de una forma tan profunda en la infancia y la ha acompañado a lo largo de toda su vida. Y cómo concibe ella el ejercicio de la escritura. Casi habla de la escritura como una cosa terapéutica, como una forma de enfrentarse a los yoes que tiene en su interior, en los márgenes, esos yoes que le duelen, a los que teme. Y con ese pulso narrativo tan intenso suyo, Ferrante va entrelazando su experiencia como lectora y como escritora con autores como Woolf, Stein, Shakespeare o Jane Austen. Una de las cosas que me impresiona más de estas conferencias es cómo Elena Ferrante conecta tanto el ejercicio de leer con el ejercicio de escribir. O sea, para ella son indisolubles, y ante el panorama con el que nos estamos encontrando, la verdad es que es esperanzador escuchar la voz de Elena Ferrante reivindicando la lectura como la mejor herramienta para escribir bien. O sea, no hay otra forma de escribir bien que leer muchísimo. No puedes sacrificar todo lo que se ha escrito antes. Es como querer hacer un edificio sin saber nada de toda la arquitectura que se ha hecho y todo lo que se ha construido, nunca mejor dicho, a nivel de arquitectura a lo largo de la historia. O sea, es sacrificar toda esta riqueza. Si alguien escribe sin haber leído mucho, es como si escribiera en la prehistoria. Son 3 conferencias que he releído más de una vez y que tengo completamente subrayadas, y de hecho me gustaría acabar esta recomendación con una cita, con un fragmento de la última de estas 3 conferencias. Hay que aceptar el hecho de que ninguna palabra es nuestra. Hay que renunciar a la idea de que escribir es la milagrosa emisión de una voz propia, un tono propio.
En mi opinión, esta es una manera desganada de hablar de la escritura. Por el contrario, escribir es entrar cada vez en un vasto cementerio donde todas las tumbas esperan ser profanadas. Escribir es acomodarse en todo lo que ya se ha escrito, la gran literatura y la de consumo, si sirve, la novela ensayo y la adaptada a la pantalla y a la escena, y dentro de los límites de la propia individualidad vertiginosa y abarrotada, hacerse al mismo tiempo escritura. Escribir es apoderarse de todo lo que ya se ha escrito y poco a poco aprender a gastar esa enorme fortuna. Del año 2020, que fue cuando Elena Ferrante dio estas conferencias, saltamos al 2015 para hablaros de uno de los discursos que me han gustado más y que Nórdica ha publicado recientemente como libro ilustrado y en tapa dura. Y no es otro que De una batalla perdida de Svetlana Alexievich. Flaubert decía de sí mismo que era una persona pluma. Yo puedo decir que soy una persona oreja. Cuando voy andando por la calle y hasta a mí se abren paso varias palabras, frases o exclamaciones, siempre pienso, ¿cuántas novelas desaparecen sin dejar huella en el tiempo, en la oscuridad? Hay una parte de la vida humana, la hablada, que no logramos conquistar para la literatura. Todavía no le damos valor, no nos dejamos sorprender ni maravillar por ella. A mí ya me ha hechizado y me ha convertido en su prisionera. Me encanta cómo habla la gente. Me encanta la voz humana solitaria. Es mi mayor amor y pasión. Bueno, como supongo que ya sospecháis, De una batalla perdida no es más que el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura por parte de Svetlana Alexievich en el año 2015. Ya sabéis que yo soy muy seguidor del Premio Nobel de Literatura, es un premio que me fascina, aunque muchas veces pueda no estar de acuerdo con la persona a quien se le otorga este galardón. Es un premio pues que admiro y que respeto. Y una de las cosas que siempre hago cada año es escuchar el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, sea quien lo dé. Además, ahora ha salido en esta edición preciosa de Nórdica con ilustraciones de Arnald Ballester, que creo que en el contexto actual de guerra en Ucrania y con todo lo que está pasando con Rusia, lo hace todavía más interesante de lo que me pareció en 2015. Y es que Svetlana Alexievich, en la parte más crítica de este discurso, ya parecía vaticinar lo que iba a suceder. Pero a diferencia de lo que cabía esperar, o al menos de lo que yo esperaba, a mí el discurso de Svetlana Alexievich me sorprendió porque no hubo tanta crítica a la Rusia actual como yo esperaba, sino que se centró más en los 40 años de trabajo que la llevaron hasta el momento de recibir el premio literario más prestigioso del mundo. 40 años de recorrido como mujer y como escritora. Si tengo que destacar algo es su capacidad de escuchar, ¿no? Eso que leía antes de la persona oreja. Desde pequeña, Svetlana Alexievich nos cuenta cómo durante la guerra en su pueblo era un mundo de mujeres, y de mujeres que no hablaban de la guerra, sino que hablaban del amor, de cómo esperaban a sus hombres, de cómo los echaban de menos, ¿no? Y ella siempre ha tenido esa capacidad de escuchar, y en un mundo en el que se habla mucho y se escucha poco, el oído de Svetlana Alexievich es increíble. Y creo que es lo que caracteriza su estilo, porque si bien su implicación y su preocupación social y esa necesidad de ponerse en la piel de los más desfavorecidos y darles voz, pues ya lo hizo por ejemplo Émile Zola, el reto de casi trasladar esas voces, las voces de los sin voz, de la gente silenciada, de las personas pequeñas, de los que no están en los grandes titulares de la geopolítica internacional. Bueno, todo aquel que haya leído algo de Svetlana Alexievich sabe de lo que estoy hablando. Pero esa capacidad de trasladar directamente esas voces, casi sin alterarlas, sin elevarlas a una ficción quizá más elevada, simplemente compartir esas voces y darles altavoz, es su parte más original, su gran innovación y lo que para mí le valió el Premio Nobel de Literatura. Lo que sí hace Svetlana Alexievich en su discurso es hacer una crítica demoledora a toda guerra, a todo régimen, al Imperio Rojo, por supuesto, y en general a cualquier tipo de imposición política. Y lo hace recorriendo voces. Es decir, en su discurso, esto es algo que también me fascina de los discursos de aceptación del Premio Nobel de Literatura, adopta el estilo de sus libros y empieza
a leer voces con sus propios discursos de la misma forma en la que lo hacen sus libros. Y al final incluso comparte algunas de sus notas mientras trabajaba en sus libros para compartir su experiencia como escritora. Me pareció brillante, muy recomendable. El siguiente discurso del que me gustaría hablar es Vivir bien la vida de J.K. Rowling. Voy a reír, voy a gozar, vivir la vida, Yo opino que podrían haber traducido el título de este discurso en español como Vivir mi vida, en homenaje a Marc Anthony. No necesitamos magia para transformar nuestro mundo. Ya tenemos en nuestro interior todo el poder que necesitamos. El poder de imaginar un mundo mejor. Este discurso es uno de mis favoritos. Es el discurso que dio J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y una de las escritoras más ricas y más exitosas de la actualidad, como discurso inaugural en la graduación de Harvard en el año 2008. Lo que me encanta de este discurso es que J.K. Rowling, de una forma cero pretenciosa, con las palabras justas, precisas y sencillísimas, habla sobre dos temas sumamente importantes, que ya se incluyen como spoiler en el subtítulo del libro, que son los siguientes. En primer lugar, los beneficios ocultos de fracasar. Y ya sé lo que me diréis porque también es lo que yo pensé. Ya me vendrá con el discurso de Mr. Wonderful, de J.K. Rowling no lo lleva por ahí. Y además, si alguien conoce un poco de su experiencia vital, sabe de lo que está hablando. Básicamente lo que hace J.K. Rowling es resaltar el coraje, la valentía que requiere el fracaso. Porque si has fracasado es porque lo has intentado. Y esto ya tiene un mérito. Mucha gente es tan cobarde y tiene tanto miedo al fracaso que no lo intenta. Que se queda en casa y no hace nada por miedo a fracasar. Gente que sigue todo lo que se espera de ellas, que se amoldan a la sociedad, a las convenciones sociales, y se quedan sin hacer nada, eso sí, seguramente criticando a los que sí hacen y riéndose de los fracasos ajenos. Pero claro, es que ellos no pueden fracasar porque simplemente no intentan nada. Rowling defiende que sin la amargura del fracaso, sin haber tocado fondo, nunca tendrás una motivación verdadera para querer alcanzar el éxito. Bueno, aquí el mito del ave fénix se comenta solo, ¿no? Y J.K. Rowling sabe de lo que habla. J.K. Rowling nació en el seno de una familia humilde. No fue aceptada en la Universidad de Oxford. Falleció su madre. Completamente sola se fue a trabajar al extranjero, a Portugal. Se casó, tuvo una hija, pero pronto se divorció. De vuelta a Reino Unido consiguió una orden de alejamiento porque su exmarido cada vez tenía actitudes más violentas. Se sumió en una depresión clínica y llegó a plantearse el suicidio. O sea, que realmente estamos hablando de una persona que, pese a ahora ser una de las más ricas del planeta y haber creado una de las sagas literarias más exitosas de la historia, tocó fondo. Sabe lo que es no tener nada, así que no hace poesía cuando habla de la parte positiva del fracaso. Y en contraposición a esta sombra, la del fracaso, aporta la segunda idea, que es la importancia de la imaginación. Ya no solo por el éxito personal, sino por construir un mundo mejor. J.K. Rowling está convencida, así lo dice en este discurso, que la esperanza de construir un mundo mejor, de mejorar el mundo en el que vivimos, está en la empatía, en saberse poner en la piel de los más desfavorecidos o en la piel del prójimo. Y una vez más, si recorremos a su historia real, es que no lo dice por decir. De la soledad que sintió cuando falleció su madre, nació la soledad que tan bien describió de Harry Potter, un niño huérfano. Por ejemplo, de su depresión, supo crear la idea de los dementores, unos seres fantásticos que absorben toda alegría o toda felicidad y pueden llegar a absorberte el alma. La verdadera magia reside en el hecho de que nuestra vida tiene un impacto en los demás. Y esto conlleva una responsabilidad. Aprovecharnos de nuestros fracasos y a través de la imaginación convertirlo en herramientas para generar un impacto positivo en todo lo que nos rodea. A mí me pareció un discurso sumamente inspirador. Además, esta edición, yo la tengo en catalán, pero bueno, es exactamente igual tanto en inglés como
como en castellano, tiene ilustraciones, es como que divide el discurso en partes muy breves y muy bien expuestas para que te haga reflexionar. Y una vez más, J.K. Rowling me parece una persona muy coherente con lo que defiende en este discurso. Sin ir más lejos, ha invertido más de la mitad de su fortuna en causas benéficas, entre las que cabe destacar su fundación Lumos, que lucha para la defensa de los derechos humanos de todos los niños. El penúltimo discurso del que os quiero hablar se dio en el año 1982 y lo dio mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. Y no es otro que La soledad de América Latina. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Y este es el segundo discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura que me gustaría destacar en este vídeo. Y es que uno de mis discursos favoritos fue el de aceptación del Nobel que dio Gabriel García Márquez el 8 de diciembre de 1982. Es que es impresionante desde el principio. Una vez más, de la misma forma que Svetlana Alexievich su discurso tenía las voces tan características de su literatura, el punto de partida del discurso de Gabriel García Márquez parece un fragmento de 100 años de soledad. Tiene esas hipérboles, esa imaginación, esa magia maravillosa de sus novelas. El de La soledad de América Latina es que me parece redondo, o sea, me parece una obra de orfebrería. Arranca destacando un poco el realismo mágico y cómo este delirio, esta demencia, esa exuberancia imaginativa estuvo presente desde los tiempos del colonialismo, ¿no? Desde los tiempos del mito del Dorado. Y luego, de la misma forma que en 100 años de soledad, va avanzando a través del tiempo y sin que tú te des cuenta, un discurso que ocupa creo que menos de 10 páginas con letra grande aquí, pasa a la época de la independencia, cuando los colonos se van y dice que América Latina ha parecido condenada a vivir en ese delirio que ha llevado a tantas dictaduras. Finalmente desemboca en la lucha de América Latina para hacerse escuchar en el mundo y asimismo se respete su aspiración a ser mejor y alcanzar los mismos sueños pues que puede tener cualquier país europeo, de democracia y justicia social, y pone la expresión literaria, su literatura, al servicio de esta conquista y sueña con que la admiración que ha recibido esa expresión literaria por su originalidad también se extienda a todos los demás ámbitos en América Latina. Ya os digo, todo el discurso está lleno de paralelismos con 100 años de soledad, e incluso el final del discurso es que es clavado al final de 100 años de soledad. Una maravilla de discurso que no os podéis perder. Yo he querido hablar de este discurso específico, pero ya os digo, todos los discursos de Gabriel García Márquez recopilados en este libro valen muchísimo la pena. Y ahora sí, pasamos al último discurso del que me gustaría hablaros, y este sí que es mi discurso favorito, un discurso que me ha marcado muchísimo, que releo constantemente y que tengo muy presente en mi día a día. Y no es otro que Esto es agua, de David Foster Wallace. Están dos jóvenes peces nadando y casualmente se encuentran con un pez mayor nadando hacia el lado opuesto, que les saluda con la cabeza y dice: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Y los dos peces jóvenes siguen nadando por un rato y finalmente uno de ellos mira al otro y dice: «¿Qué demonios es el agua?».
Bueno, Esto es agua no es más que el discurso de graduación que dio el escritor David Foster Wallace, autor de, por ejemplo, La broma infinita, en el Kenyon College el 21 de mayo del año 2005. Es el único discurso que dio David Foster Wallace sobre su visión de la vida, y de hecho la revista Time la incluyó entre los mejores discursos de graduación jamás pronunciados. La verdad es que yo cuando me gradué de Derecho vino no diré nombres, pero vino un abogado a hacer el discurso de graduación. Claro, yo ya me había leído estos dos discursos de graduación y me supo, no a poco, a poquísimo. Realmente, tanto el de J.K. Rowling, pero especialmente el de David Foster Wallace, son discursos de graduación tan sumamente inspiradores y trascendentales. Son toda una lección de vida, y en el caso de David Foster Wallace incluso en la forma me conquista, porque ya desde el principio deja claro que no va a venir aquí a dar un discurso dando consejos sobre qué tienen que hacer los alumnos, etcétera, sino que se pone a la misma altura de ellos. En el momento en el que me gradué, el hecho de decir, hostia, ¿qué hago con mi vida? Es un momento de la vida que estás completamente perdido, que sientes esa incertidumbre, sientes que cada decisión que tomas va a determinar toda tu vida y sientes el vértigo. Y me imagino que un escritor de la talla de David Foster Wallace sube ahí y te dice que él estuvo como ellos, y no solo estuvo, sino que lo está y estará siempre así, y que no van a ir a darme consejos. Esto ya para mí es la mejor entrada que puede tener un discurso de graduación. Pero es que lo que viene después es increíble. El discurso de David Foster Wallace es profundamente existencialista. Básicamente la cuestión a la que da vueltas en este discurso es cuál es el sentido de la vida. Y es que podemos vivir la vida de mal humor, de forma egoísta, por inercia, con prisa, siguiendo las convenciones sociales, y luego pasa a retratar la libertad como una responsabilidad, la actitud como pilar fundamental para vivir la vida, el hecho de que existen muchísimas realidades diferentes a la nuestra, muchísimas circunstancias de las personas que nosotros ignoramos, y cómo la educación nos puede ayudar a ser conscientes de estas otras realidades, comprenderlas y actuar en consecuencia. Nos habla del encaje con lo aprendido en la universidad con la vida real. Con ese ejemplo inicial de la conversación entre dos peces, nos habla David Foster Wallace del sentido de la vida, de la lucha constante, el esfuerzo constante de empatizar con los demás, de la soledad, de la vida adulta, y de nunca perder de vista la gran pregunta, ¿no? ¿Qué demonios es el agua? ¿Qué es la vida? Ser conscientes de cómo estamos viviendo la vida. Y ahora mismo estoy teniendo un déjà vu de la última reseña que hice de La muerte de Iván Ilich, de Lev Tolstoy, que también habla de esta cuestión. Os lo dejo por aquí arriba. En fin, un discurso que a mí me parece fundamental, que me ha influenciado a mí muchísimo, y que también tiene una edición preciosa tanto en catalán como en castellano. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, algo diferente. Espero que alguno de estos discursos os haya llamado la atención. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un like, dejadme en los comentarios también si hay algún discurso que a vosotros os haya gustado, que me podáis recomendar, porque ya os digo, es un género literario que a mí me encanta y disfruto muchísimo, porque creo que en los discursos muchas veces se condensan grandes conclusiones de experiencias vitales de personas extraordinarias, tanto Gabriel García Márquez, como David Foster Wallace, como Svetlana Alexievich, como Virginia Woolf, como J.K. Rowling y Elena Ferrante. Me parece que tienen perspectivas de la vida muy interesantes, y sea su aportación en el ámbito de la política o de la literatura o de la vida, me parecen tesoros increíbles que merecen ocupar un espacio en nuestras bibliotecas con estas magníficas ediciones. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, y leed mucho.